Mateo 6. Mateo capítulo 6, hermanos, por favor, vamos a leer versículos 5 al 14. Y con esto, hermanos, vamos a cerrar ya esta parte, hermanos, de nuestra serie, hermanos, acercándonos al trono de Dios. La parte del Padre Nuestro, nada más. Vamos a continuar con la serie, pero de la oración. Pero estamos aprendiendo cómo orar. Cómo orar. Más bien el subtítulo es: Señor, enséñanos a orar. Y vamos a terminar, hermanos, con la última petición. Mateo capítulo 6, por favor, versículo número 5 en adelante. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Mas tú, ustedes? Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo y porque tu palabra, Señor, es el alimento necesario para nuestro crecimiento. Pero también tu palabra, Señor, es alimento necesario para nuestra comunión, nuestra salud delante de ti. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos llenes de tu gracia. Y Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. La semana pasada, hermanos, vimos acerca del término la tentación. ¿Qué es la tentación? Mirábamos, hermanos, que la palabra griega tentación se utiliza, hermanos, solamente en una forma neutral, hablando solamente o denotando lo que es una prueba o examinar o poner a alguien a prueba o algo a prueba. Una palabra muy peculiar o muy común, hermanos, que se utilizaba para lo que era el proceso de los metales, hermanos, pasando por un proceso de fundición. Y hermanos, cuando hablamos de la palabra tentación o prueba, hermanos, en la palabra original griega, el término es neutral, no indica ni bueno ni malo, no indica si es maldad o indica si es algo bueno, a menos que la palabra se lea, hermanos, en el término o en un contexto para poderle dar el sentido que requiere. Mirábamos la diferencia, hermanos, la semana pasada, que es las pruebas, la esencia de una prueba, cómo Dios usa las pruebas, y también vimos lo que es una tentación, aquella que dice la Biblia que Dios no puede tentar a nadie por el mal, porque él mismo, hermanos, no es tentado por el mal, sino que esta tentación es producto de nuestras concupiscencias, de nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado. Entonces vimos la diferencia entre una prueba y una tentación, si usamos el término traducido al español en la Reina Valera 1960. Ahora, hermanos, Cristo en esta oración nos dice, hermanos, o nos enseña que algo que debemos incluir en la oración es la siguiente petición: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, hermanos, Cristo, ¿qué es lo que realmente está enseñándonos con esta petición? Ahora vamos a ver, hermanos, en segundo lugar,
comprendiendo la petición. Ya vimos en primer lugar la semana pasada qué es la tentación, la esencia de una tentación, la diferencia entre tentación y prueba. Ahora vamos a ver, hermanos, la esencia de la petición. Cristo dice que cuando oremos debemos de pedir que no nos meta en tentación. En primer lugar, hermanos, esta petición no quiere decir que debemos orar para evitar ser tentados, porque eso es algo inevitable. Es decir, hermanos, que nuestra oración no debería de ser algo como esto: Señor, no permitas que la tentación venga a mi vida. Porque, hermanos, la tentación va a venir a nuestra vida. La tentación es el producto, hermanos, o es el reflejo de nuestra vulnerabilidad humana. Y como vimos la semana pasada, hermanos, hay tres partes o tres diferentes ocasiones que aluden o apoyan para que seamos tentados. Vimos en primer lugar el diablo, que es el tentador. Vimos el mundo como fuente de tentación y nuestra propia carne como producto de la tentación. Cristo no está diciendo aquí que le pidamos a Dios que las tentaciones no vengan a nuestra vida. Es más, hermanos, al contrario, Cristo nos advirtió que la tentación va a venir a nuestra vida. Mire Mateo capítulo 26, hermanos. Mateo 26. Cristo mismo le enseñó a sus discípulos a estar alertas, a estar preparados cuando el día de la tentación venga a nuestras vidas. Mire Mateo, por favor, capítulo número 26, versículo 41. Mateo 26, 41, dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en, ¿qué dice, hermanos? En tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El término, hermanos, entrar en tentación, hermanos, está hablando de un día, hermanos, o un momento en el cual el creyente va a ser tentado de una manera diferente a lo normal. Por ejemplo, nosotros podemos ser tentados de una forma en la cual puede ser algo secundario, puede ser algo que nos cause un poquito de atracción, puede ser algo que nos cause curiosidad. Esa no es la tentación a la que Cristo se refiere, sino se refiere, hermanos, y ahorita vamos a estudiar más a fondo de esto, a un momento específico donde la tentación tendrá un amplio influencia y tratará de tener en nosotros un amplio dominio. Cristo dice que nos mantengamos alertas en oración para no entrar en ese periodo de tentación. Y si llegamos a entrar, poder salir nosotros de inmediato, hermanos. Entonces, vamos a ver, hermanos, qué significa entrar en tentación. Y para eso, hermanos, me voy a apoyar en el libro La Tentación del puritano John Owen. John Owen decía que entrar en tentación, hermanos, significa ser tentado en la forma más profunda y peligrosa. Repito eso, hermanos. John Owen decía que entrar en tentación significa ser tentado en la forma más profunda y peligrosa. Es decir, hermanos, que entrar en tentación, hermanos, iba a ser algo que nosotros íbamos a tener que enfrentar de una manera intensa. Es una batalla fuerte, es un proceso, hermanos, en el cual el cristiano va a ser sometido a la presión, a la pasión y al deseo de la tentación. Ahora, cuando yo hablo de tentación, hermanos, no me estoy refiriendo solamente a pecados sexuales. Porque inmediatamente en nuestra cabeza parece que fotografía, cuando hablamos de tentación, pecados inmorales o sexuales. No, tentación es la incitación a todo aquello que va en contra de la voluntad o de la ley de Dios. No necesariamente tiene que ser algo inmoral. Y dijimos la semana pasada, hermanos, que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos debilidades y vulnerabilidades en ciertas áreas de nuestra vida. No todos los cristianos vamos a ser tentados de la misma manera. No todos los cristianos vamos a batallar con las mismas tentaciones. No todos los cristianos vamos a enfrentar las mismas tentaciones. Vamos a ser tentados en las áreas en las cuales nuestra naturaleza es completamente vulnerable. Así que, mis hermanos, lo que Cristo está tratando de enseñar no es que la tentación no venga, sino que la tentación no nos derrumbe de tal manera en la cual nosotros podamos ceder ante ella.
Si estamos escuchando, hermanos, es orar al Señor para que esa tentación no me derrumbe de la manera en la que me podría derrumbar si nosotros no estuviéramos preparados para enfrentarla. De hecho, el término velar, hermanos, es un término que indica estar alerta, estar vigilante, no dar lugar al descanso o al sueño cuando el peligro es completamente inminente. Cristo nos está advirtiendo que la tentación, el día de la tentación, va a llegar cuando menos nosotros lo esperemos. Por eso el apóstol Pedro dice que velemos, utiliza el mismo término, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Hermanos, Satanás está al acecho nuestro. Si usted piensa, hermanos, que el cristianismo es solamente venir y sentarse en una banca y leer la Biblia y cantar a Dios en alguno de los himnos, usted no ha entendido lo que es la vida cristiana. El apóstol Pablo dijo, hermanos, que tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también tenemos una lucha contra nuestra propia carne, hermanos. Mire, Pablo decía que nos llenemos del Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, hermanos. Esta carne tiene deseos. Esta carne tiene tentaciones. Esta carne es vulnerable. Y si nosotros no aprendemos a caminar con Dios, no aprendemos a orar en nuestra vida cristiana, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a sucumbir a la tentación. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver entonces qué es entrar en tentación. Vamos a ver primeramente qué es entrar en tentación para poder nosotros entender la petición acerca de no nos metas en tentación. Mire lo que dice 2 de Pedro, por favor, capítulo 2, verso 9. Lo que dice el apóstol Pedro. Dice la escritura, versículo 9. ¿Sabe el Señor liberar de qué, hermanos? De tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pedro enfatiza que solo podemos ser librados de la tentación única y exclusivamente con la ayuda del Señor. Entonces, entrar en tentación significa experimentar en un grado no usual el poder cautivador de la tentación. Voy a repetir eso. Entrar en tentación es experimentar en un grado no usual el poder cautivador de la tentación. Es el momento, hermanos, cuando la tentación en todo su esplendor llega a nuestra vida e incluso va a llegar de una manera inesperada. Vamos a ilustrarlo en algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, en la vida de José. El día de la tentación llegó para José, hermanos. ¿Cuándo llegó el día de la tentación para José? Génesis 39. Aparentemente todo iba bien. José había sido vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y de los ismaelitas un hombre llamado Potifar, un oficial importante del reino de Faraón, lo compró para hacerlo su esclavo. Este hombre empieza a notar que José tiene una virtud que no tiene ningún esclavo. Jehová estaba con José. Y hermanos, cuando nosotros caminamos con Dios, la presencia de Dios es muy evidente en nuestra vida. Cuando una persona camina con Dios, la influencia del Espíritu Santo es notable en su vida, es palpable. La presencia de Dios está con todos nosotros desde el día que creímos en Cristo, Él mora en nosotros. Pero la influencia del Espíritu Santo es más notable cuando una persona camina con Dios, como es igual de notable cuando una persona está en la carne. Es notable. Y Potifar pudo ver en José que la presencia de Dios era notable. Aparentemente todo va bien, lo convierte en un mayordomo, en el encargado de todos los demás siervos, le pone en él toda la responsabilidad, le entrega los dominios de su hogar, le entrega las finanzas como administrador, le entrega la educación de sus hijos. Solamente una cosa él tenía prohibida: tocar a la mujer, es decir, no tener una relación con su propia mujer. De ahí en más, José tenía libertad para todo aquello. Pero el día de la tentación llegó. Dice la palabra de Dios que la mujer puso sus ojos en José
y le atrajo. Ahora, no se enamoró de él con la palabra enamorarse que nosotros conocemos de romanticismo. No, ella puso sus ojos en José de una forma lasciva, de una forma cautivadora. El deseo de esta mujer era tener una relación de intimidad con José. Eso es lo que la mujer quería. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que José huyó repetidamente de la presencia de esta mujer y declara a José unas palabras impactantes. Él dice: ¿cómo pues yo voy a hacer este grande mal y voy a pecar contra Dios? Para José su comunión con Dios era lo más importante. Para José su relación con Dios era fundamental. Para José, sabía José que cometer una acción semejante, lo único que traería a su vida era una completa ruptura de su comunión con Dios. ¿Sabe por qué cristianos entran en tentación? Porque no tienen valor o no le toman valor a su comunión con Dios. Para muchos de los creyentes la comunión con Dios no existe. Son salvos por la fe, son salvos por la gracia, pero no les gusta o no tienen la intención de caminar con Dios, no valoran la comunión con Dios y se les hace muy fácil pecar o ceder ante la tentación pensando que nadie los va a mirar alrededor. Amados hermanos, la tentación es más peligrosa de lo que usted piensa, porque aunque usted crea que nadie alrededor lo ha visto, los ojos del omnipotente, omnisciente lo han visto. Los ojos del omnipresente lo han visto. Y usted, cuando piensa que nadie lo ve, los ojos de la justicia divina lo ven. Y lo primero que sucede en la vida de un creyente es que su comunión con Dios se parte. Pero para José, su comunión con Dios era la parte más importante. De una, de otra, y de otra, y de otra manera, José le evadía. A la tentación no hay que hacerle frente como un soldado valiente creyendo que puede vencer a un gigante. A la tentación hay que vencerle poniéndonos toda la armadura de Dios, dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. A la tentación no se le puede hacer frente en nuestras propias fuerzas. Cuando el cristiano entra en tentación es cuando la tentación viene con todo el auge y todo el poder seductor para hacernos tropezar. Recuerdo una vez, hermanos, tratando con un jovencito. Lo estaba ayudando a salir de la pornografía y él me decía: pastor, es que hay momentos, hay días en los que siento desesperación y ansiedad, siento algo en el pecho, en el estómago, que me llevan a sentir ese deseo de abrir mi teléfono y de buscar esas cosas. No es por necesidad, ni siquiera es porque a lo mejor me siento insatisfecho, simple y sencillamente siento el deseo de verlo para poder yo sentirme bien. Cuando yo a este joven escuché esas palabras, le dije: hijo, estás entrando en tentación. Estás entrando en tentación. Es cuando viene esa tentación de una manera impresionante. Es cuando aquellos pensamientos que tenemos cautivos de repente llegan con tanto poder. Nos empieza a seducir, nos empieza a hacer creer que sería bueno practicar aquella situación. Nos lleva a creer que nadie nos va a ver, que no tiene nada de malo. Y empieza a tratar de convencernos de practicarlo, hermano. Cuando esa situación venga a su vida, usted está entrando en tentación. Ahora, como dije, entrar en tentación no es lo mismo que ser tentado de manera recurrente. Yo puedo ser tentado en la calle a través de alguna situación, ver algo que a lo mejor me provoque ansiedad o algún deseo. Pero cuando alguien entra en tentación es cuando esa tentación se presenta de una manera más fuerte, de una manera más formal, de una manera más presente. Déjame ver la diferencia entre José y David. David vio a una mujer que se estaba bañando por la negligencia que él tenía de no haber ido al lugar donde debía estar. Y él la vio. Y no resistió después ese deseo. Pero la tentación no vino a él. Simplemente la tentación se le presentó ahí a él. Y sucumbió inmediatamente a ella. La diferencia con José es que la tentación lo rodeaba. La tentación lo rondaba. Ándale, duerme conmigo, le decía a la mujer, duerme conmigo, duerme conmigo. Y una y otra vez nos dice Génesis que huía y José no quería y le daba largas y escapaba. Hasta que llegó un día que la tentación se volvió más fuerte. La mujer literalmente lo ahorcó, lo tomó por sus prendas, lo agarró y le dijo: no te me vas a escapar. Y José, la única manera prudente que tuvo para huir de la tentación era
zafarse a través de desnudarse. Ahora, hermano, recuerde que los judíos en ese tiempo usaban las túnicas. Era más fácil que cuando te prendieran de una túnica, por abajo tú te pudieras salir, quitar todas las mangas y vámonos. José no le importó si estaba desnudo o estaba vestido, si tenía ropa interior, probablemente no. José sale completamente desnudo, prefiere correr, prefiere huir a ceder a la tentación. Hermanos, a la tentación no hay que hacerle frente a nuestras propias fuerzas. A la tentación tenemos que huirle, hermanos. Tenemos que huirle. Porque no estamos capacitados de manera natural a enfrentarnos a la tentación. Hermanos, dice la Escritura que Cristo fue tentado. ¿Por qué? Cristo tenía afinidad al pecado, Cristo tenía debilidades, hablando de pecado, deseos prohibidos. ¿Cristo tenía eso? No. Si tú te fijas del tipo de tentación que Cristo le presenta, no es una tentación sexual, inmoral, es una tentación física. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y no debemos olvidar algo, hermanos, Cristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en el estado humano, Cristo tenía una necesidad natural en el cuerpo humano, necesidad de comer. Todo ser humano tiene la necesidad de comer. Y aunque Cristo era Dios, el Dios hecho carne, su cuerpo humano, ese cuerpo semejante al nuestro, hermanos, tenía la necesidad de comer. No era pecado comer pan. Lo malo es que Satanás era quien le estaba tratando de inducir a que convirtiera algo por ser él el que influyera en él. ¿Y qué dice Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios el hombre va a vivir. Cristo le hace frente a Satanás utilizando la palabra de Dios. Hermanos, es las Escrituras las que nos van a ayudar a vencer toda la tentación. Pero ¿qué clase de armamento tenemos si no conocemos la Biblia? ¿Qué clase de armamento tenemos contra la tentación si no tenemos una vida de oración? La oración de Cristo radica en lo siguiente: Señor, ayúdame a no ceder a la tentación. Yo soy vulnerable, yo soy débil, yo no tengo la capacidad de resistir, pero tú vives en mí, tu poder mora en mí. Ese poder salvador del evangelio habita en mi cuerpo. Dame la gracia para vencer la tentación. Orar de esta manera primeramente nos lleva a reconocer que nosotros no podemos contra la tentación, que lo necesitamos a Él. Dios, hermanos, todos nosotros, sin excepción, no importa tu nombre, no importa tu género, no importa tu puesto ministerial, no importa tu estado civil, todos nosotros vamos a entrar alguna vez en tentación. Todos nosotros vamos a entrar en tentación, y la tentación no va a ser con algo que eres indiferente. Señoritas, hermanas, el Satanás no les va a poner a un hombre feo y chimuelo para que tentarlas a ustedes. No. La tentación no va a llegarles de una manera fea, claro que no. La tentación se va a disfrazar del ser más brillante y hermoso que usted pueda incluso codiciar. Y no estoy hablando de mí. Hermanos amados, varones, la tentación no te va a llegar como la chimostrufia, hermanos. La tentación no te va a llegar como la mujer paviluda, greñuda, recién levantada. No. La tentación te va a llegar como la esposa de Potifar. Una mujer atractiva, una mujer quizá sensual, una mujer quizá con atributos atractivos, que va a llegar a tratar de hablarte al oído, a hacerte sentir amado, querido, deseado y valorado. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo: Satanás se disfraza como ángel de luz. La tentación es tan sutil que no nos damos cuenta que caímos en ella cuando ya estamos en ella. ¿Sabe qué es lo peor de la tentación? Cuando caemos en tentación, cuando cedemos a la tentación. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? Cuando las vendas de los ojos se nos quiten y nos damos cuenta del lugar donde nos acabamos de meter. Hermanos amados, he visto creyentes, testimonios de creyentes, obviamente no los he visto y jamás los quiero, pero no verlos nunca en un acto así. Pero he visto creyentes llorar como un niño al darse cuenta que cayeron en una tentación que les ha terminado arruinando la vida. Son aquellas veces que dices: ¿cómo llegué acá? ¿Pero qué me pasó?
¿Cómo es que cometí semejante pecado? ¿Cómo es que no me di cuenta de la situación en la que estaba? ¿Cómo no me di cuenta cuando poco a poco me fui llevando y me fui llevando a ese evento? Hermanos, ¿sabe? Oramos por todo, oramos por la comida, oramos por los hermanos, oramos por nuestros hijos, pero muy pocos oramos diciéndole a Dios: Señor, no nos metas en tentación. Hermana querida, cuando su esposo sale de la casa, ore por él y dígale: Señor, no lo metas en tentación, no me metas en tentación. Hermanos, cada día que salimos de nuestra casa nos vamos a enfrentar. Hermanos, no necesitas salir de tu casa. Aún la tentación la tienes en tus propias manos si es posible. Tenemos que tener cuidado con la tentación. Entonces, orar para no entrar en tentación implica rogar al Señor que nos libre de ceder a la voluntad de la tentación. Reconocemos que no podemos solos. Reconocemos que nosotros no somos capaces de vencerla. Pero orar para no entrar en tentación, hermano, no solamente es pedir al Señor que nos libre de ceder a tentación. Rogar que no nos meta en tentación el Señor es evitar que nosotros tengamos una ruptura en nuestra comunión con Dios. A la misma vez yo le pido a Dios: Señor, no permitas que este pecado me haga de separarme de ti. No permitas que este pecado me haga distanciarme de ti. No permitas que este pecado me lleve a no tener una comunión contigo, a no poder disfrutar más una vida de oración, a no poder disfrutar un culto, a no poder disfrutar una predicación, a no poder disfrutar evangelizar a alguien. Hermanos, lamentablemente, cuando el pecado llega a nuestra vida, todo lo que hacemos para la gloria de Dios pierde sentido para nosotros. Ya no hay deleite, ya no hay gozo, ya no hay disfrute, ya no hay amor por ello. Se vuelve fastidioso, se vuelve monótono. Y no es el desánimo que viene por los problemas circunstanciales de la vida, es porque hemos sucumbido a la tentación y nos hemos distanciado de la gracia de nuestro Dios. Hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Cuando David pecó con Betsabé, lo primero que perdió fue ese gozo de su comunión con Dios. Cuando oramos, le estamos diciendo a Dios: no solamente dependo de ti, sino también no quiero perder mi comunión contigo. No quiero perder mi comunión contigo. Pero también orar para no entrar en tentación nos lleva a no perder nuestro testimonio. Hermanos amados, muchos creyentes menosprecian su testimonio. Si nos damos cuenta que nuestro testimonio tiene un gran valor, porque es a través de nuestro testimonio que Cristo Jesús prometió y dejó que mucha gente conocería el reino de los cielos por causa nuestra. ¿Usted cree que Satanás no sabe que nuestro testimonio puede ser vital para la salvación de las almas? ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dijo: yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo mismo, siendo un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? No vaya siendo que mi testimonio arruine lo que mis palabras alguna vez dijeron. No vaya a ser que mi testimonio un día arruine al Dios de santidad que yo prediqué, y la gente, en vez de convertirse a Cristo, me digan: hipócrita religioso. Hermanos amados, cuando caemos en tentación, tenemos mucho que perder. Es más, tenemos todo que perder. Por eso, hermanos, es importante nosotros orar y decirle al Señor: ayúdame a no entrar en tentación. Ayúdame a no permitir que la tentación me llegue. No permitas que yo caiga en la tentación. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los síntomas que detectamos para saber que ya entramos en tentación? Número uno, hermanos, quizá podríamos decir: esto no es un síntoma, este es un resultado, pero la realidad es que nadie se da cuenta hasta que está ahí. En primer lugar, hermanos, cuando ya es demasiado tarde y el pecado ya ha sido cometido. Dice la palabra de Dios que el pecado, habiendo engendrado nuestras concupiscencias, la tentación da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué, hermanos? La muerte. Uno de los síntomas que nos damos de que entramos en tentación es cuando ya caímos en ella. Es cuando ya nos damos cuenta de la magnitud de nuestro pecado y decimos: ¿qué hice?
En segundo lugar, hermanos, otro síntoma de que sabemos que estamos entrando en tentación es cuando la tentación toma fuerza y es prolongada. Es decir, que ese deseo está siendo recurrente en mi vida. No sale, no se va. No es como un pensamiento que llega y de repente se desaparece cuando me distraigo. No, es algo que recurrentemente está atrás de mí. Es algo que día a día pareciera que va creciendo, pareciera que no me deja en paz. Es aquel pensamiento, sentimiento, deseo o anhelo que no sé por qué está ahí. Tengo días con él, tengo días pensando en esta persona, tengo días queriendo hacer esta acción, tengo días queriendo hacer semejante obra. Hermanos, cuando es recurrente la tentación en nuestra vida, es que estamos entrando en tentación. Es que ese pensamiento no se va. Es que ese deseo no se va. Oro y leo mi Biblia y parece que ese deseo no se aplaca. Parece que cada día más sueño con él. Tuve pesadillas acerca de esto. No sé cómo enfrentar esto. No sé cómo vencer esto, hermanos. Estamos entrando en tentación. Y es cuando más debemos estar fervientes en oración. Es cuando más debemos estar fervientes leyendo la escritura. Es cuando más debemos estar pidiendo apoyo. Hermanos, oren por mí. Estoy batallando, estoy teniendo una tentación. ¿Sabe cuál es el problema? No pedimos ayuda porque decirle a un hermano que estoy entrando en tentación es como si dijera, hermanos, ya estoy pecando. No, hermanos, cuando alguien nos dice que está entrando en tentación, hay que estar ahí, como aquella persona que está tocando el claxon y dice, auxilio, me persiguen, auxilio, viene alguien detrás de mí, y salimos todos a protegerlo, a resguardarlo. Eso es la oración. Auxilio, estoy siendo tentado, no puedo con estos deseos, y la iglesia se une para orar, para que esa tentación se vaya. Cuando alguien entra en tentación no es sinónimo de que está en pecado, está pecando, sino que está batallando con su propia naturaleza. Naturaleza que todos nosotros tenemos. Es que el pastor no debería de ser tentado porque es el pastor, hermano. Dijo el hermano Víctor Navar, algo que nunca voy a olvidar. Antes de ser pastor soy hombre. Antes de ser pastor soy hombre. Antes de ser teólogo soy hombre. Y mientras tenga este cuerpo también soy vulnerable a la tentación igual que usted. No sé por qué los miembros ven a los pastores como Superman con capa. A lo mejor porque estamos muy guapos, muy fuertes. Y dicen, no, hermano, somos débiles. Soy un enclenque igual que usted en el cuestión de la carne. Lo que nos fortalece es la gracia de Dios. Lo que nos fortalece es el poder de Dios. Eso es lo que nos va a fortalecer. No es que somos hombres fuertes, somos hombres débiles en las manos de un Dios fuerte. Esa es la diferencia. Es que el pastor está más cerca de Dios que yo. No, hermanos, entre más nosotros nos acerquemos a Dios, más fuertes seremos. Entre más nos acerquemos a Dios, la carne va a estar más sometida a su voluntad. Entre más nos acerquemos a Dios, nuestra carne va a ir durmiendo, esa bestia que está dentro de nosotros. Es como aquel perro bravo, aquel pitbull, aquel animal salvaje que tenemos encadenado. No llega más allá de donde la cadena le pone límites. Así es cuando oramos. Ese animal salvaje tiene un límite. Pero hay veces en las que el Señor permite que el animal salvaje se suelte. Porque aunque el Señor no nos tienta con el mal, a veces permite que esa tentación nos llegue. ¿Cómo es posible eso? Vea la vida de Job. Dios permitió que Job fuera tentado. Y la tentación no se la dio Dios a Job. La tentación vino de parte de Satanás a Job. ¿Qué buscaba Satanás? Demostrarle a Dios que Job lo maldeciría porque Job lo bendecía por causa de los bienes. Y Satanás quería comprobar eso. Con que Dios os ha dicho, dice el texto, con que Job es íntegro, es recto. Permíteme tantito, quítale todo lo que tiene. Ok, adelante, le dice Dios a Satanás. Ve, nomás no toques su vida. ¿Quién permitió que Job fuera tentado? ¿Quién permitió que Job pasara por lo que pasó? ¿Lo permitió? Dios lo hizo. Muchas veces Dios le va a decir a Satanás, suéltame el perro bravo que tiene ahí adentro. Suéltalo. Quiero ver qué hace. Y no para demostrarme a mí, yo sé lo que él va a hacer, sino para que él mismo se dé cuenta qué tan débil es.
sino para que te des cuenta lo necesario que es Él para nosotros. Que necesitamos el domador de ese animal. Necesitamos el domador de esa bestia. Y el domador no eres tú, el domador es su Espíritu Santo. Cuando otro síntoma de que estamos entrando en tentación, hermanos, es cuando la tentación llega sutilmente o de manera inconsciente. Y hermanos, eso es lo que va a pasar, va a llegar de manera inconsciente, sutil. No te vas a dar cuenta cuando la tentación ya está ahí. No la vas a ver venir. Tú la vas a esperar del norte, va a llegar del sur. Tú la vas a esperar de arriba, va a llegar de abajo. Tú la vas a esperar del lado izquierdo, te va a llegar del lado derecho. Y donde menos te lo esperes, de quien menos te lo esperes. Porque la tentación no es solamente un pensamiento. También la tentación viene personificada a través de gente que nos rodea. Ya sea una influencia, ya sea una amistad, ya sea un sexo opuesto, ya sea un deseo. Pero la tentación viene personificada. Hermanos amados, yo me pregunto, ¿tenemos la capacidad de discernir las tentaciones? ¿Tenemos la capacidad de discernir cuando estamos entrando en una tentación? ¿Tenemos la capacidad de poder saber cuando Satanás nos está empezando a atacar? ¿Sabe qué es lo que hacemos cuando la tentación viene, por ejemplo, a través de un pensamiento? Le hacemos una cama y le tendemos la cama para que se acueste ahí. Como si llegara y dijera, aquí quédate, apapacha el pensamiento. Ay, este pensamiento, sí es cierto, tiene razón. Yo no debería de estar haciendo eso, yo no debería de estar aquí. Y empiezas a meditar y empiezas a pensar lo lindo que sería si lo hicieras, lo benéfico que para ti puede ser. Y empiezas a darle aliento, y empiezas a darle la mamila, y empiezas a darle comida, y empieza la tentación a crecer y a crecer. Y empiezas a pensar y empiezas a anidarla en tu mente hasta que después de que llega a tu mente, llega al corazón, ya es demasiado tarde. Porque lo que pasa en el corazón saldrá a la luz de manera exterior. Hermanos amados, la tentación es sutil. La tentación es como el agua en un barco. Entra de a poco y después lo hunde. La tentación es como una serpiente, sigilosa, no la puedes oír fácilmente hasta que suelta la mordida. Por eso tenemos que tener una capacidad para discernir. Y la capacidad para discernir no nos la va a dar la televisión en la cual usted está sometido. La capacidad de discernir no se la va a dar el TikTok ni el Facebook, hermanos. La capacidad de discernir se lo va a dar su conocimiento de las Escrituras. Pablo dice que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Cuando yo tengo un pensamiento o algo que viene a mi vida, yo debo discernir si esto viene de Dios o no viene de Dios. Y para poderlo discernir lo tengo que poner en el examen, en los rayos X, lo tengo que analizar con un microscopio. Y el microscopio, la máquina de rayos X está en este bendito y precioso libro. Yo aquí me voy a dar cuenta si esto es correcto o no es correcto. El pastor Miguel Núñez en una sesión de liderazgo decía, el título de la clase que estaba yo viendo la otra vez se llamaba ¿qué descalifica a un líder? Y yo estaba viendo, hermanos, ahí algunos pecados que el pastor describía que son aquellos que a los pastores nos descalifican, y mencionaba uno de ellos, el pecado sexual. Y él decía, cuando tú estás pensando demasiado en una mujer, en una hermana, en una señorita, en una persona que no es tu esposa, dice, eso debe ser es un sonido de alarma. Cuando estás pensando demasiado en ella y luego ves que otro está platicando con ella y tú te enojas, es un sonido de alarma. Cuando tú nomás quieres estar a solas con ella y no quieres que nadie te interrumpa y quieres pasar más tiempo con ella, es un sonido de alarma. Y lo que él mencionaba en esta moraleja, hermanos, acerca de a nosotros los pastores, acerca de la tentación sexual era esta: debemos aprender a detectar todas las señales de alarmas que vienen a nuestra vida. Queridos hermanos varones, escúchenme por favor, y aquí voy a meterme un poquito más en un terreno más práctico todavía. Hermanos varones, usted y yo debemos de tener convicción y debemos de tener cuidado y un respeto en la forma en la que tratamos a nuestras hermanas de la iglesia. Porque seamos quien seamos, nos sintamos quien nos sintamos, nuestra carne reacciona al tacto y al sexo opuesto. A mí me podrán decir, es que podemos nosotros como parejita agarrarnos de la mano, que no está mal porque somos novios. Hermanos,
Las personas que caen en adulterio en forma sexual, hermano, no llegaron al adulterio de la noche a la mañana. Fue un paso paulatino. Todo empieza a través del toque físico. Por eso en esta iglesia, hermanos, al menos yo siempre le digo, hermanos, saluden a las hermanas de mano con respeto. Porque somos carne, hermanos. Porque somos carne. Porque un tacto puede cambiar la esencia de nuestra vida, de nuestra manera de sentir. Por eso les enseñamos a las hermanas, vístanse bien, correctamente, para no despertar en los varones lo que ya está en ellos. Y no estoy hablando de que las hermanas tengan que estar como el Papa Juan Pablo II hasta arriba. No estoy hablando de una falda que parece que están trapeando la iglesia. No me refiero a esas extremidades. Simple y sencillamente, hermano, me refiero a vestir con pudor, modestia y decoro. Y los varones debemos de tener un trato cordial y discreto y respetuoso con nuestras hermanas. Porque el animal que está dentro de nosotros no está muerto, está encadenado, está amarrado, pero no está muerto. Todavía ladra. Si estamos entendiendo, hermanos, debemos de tener convicciones fuertes. Debemos de tener convicciones fuertes. Debemos cuidar lo que vemos. Debemos cuidar lo que hacemos, debemos cuidar lo que hablamos, debemos cuidar cada parte de nuestra vida, porque todo lo que está en este mundo, dijo Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si queremos vencer la tentación, necesitamos caminar con Dios. Necesitamos orar. Ahora vea la siguiente parte de la petición, hermanos. Capítulo 6 de Mateo. Pareciera que algunos me ven con cara de, yo no sé qué es la tentación porque yo no soy tentado. ¿Sabe que las personas que se creen más fuertes son las más débiles, hermano? Son las más vulnerables. Son las que menos saben nadar y más necesitan el salvavidas. Mira lo que dice Mateo 6, hermanos. Versículo número 13, no nos metas en tentación. ¿Qué dice? ¿Más qué? Más líbranos del mal. Ahora, hermanos, esta oración está diciéndole a Dios, Señor, no permitas que el mal venga a mi vida. ¿Le está diciendo eso? ¿Sabe que por interpretaciones erróneas como esta, muchas personas se desaniman cuando el mal viene a sus vidas y dicen, Señor, pero yo te pedí que no me diera el mal. Señor, no te pedí que me cuidaras del peligro en la calle. Señor, yo te pedí que me guardaras de que alguien me hiciera daño. Señor, te pedí que me guardaras mi casa de que me la robaron. ¿Por qué, Señor, si yo te lo pedí? Es que esta petición no está diciendo que el Señor va a evitar el mal, sino que nos libre a nosotros de caer en el mal. Hermanos, este mundo está lleno de maldad y estamos expuestos a la maldad. Estamos expuestos a ser atacados por el mal. Eso no lo podemos evitar. No hay un lugar en la tierra donde el mal no exista. El mal existe. Es que es mi tío, es que es mi prima, es que era mi papá, es que era mi padrastro. ¿Por qué hicieron eso? Porque el mal está en ellos. El mal está en ellos. No podemos huir del mal. En ese caso sería necesario salir del mundo. Cristo le dijo al Padre en oración, Señor, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes de caer en la maldad de los hombres, que los guardes de ser influenciados por la maldad, que los guardes de participar de la maldad. Oh, hijo mío, si recibieres mis palabras y oyeres atentamente mi voz, te librarán de la mujer ajena, de la mala mujer que halaga con sus palabras. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos nuestras acechanzas para derramar sangre inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como lo que cae en un abismo. Hijo mío, no andes en pie con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren presurosos para hacer el mal y derramar sangre. A eso se refiere el Señor. Señor, no dejes que el mal me influya. No dejes que el mal me domine al grado de que yo haga eso. Hermanos, aunque seamos hijos de Dios, no somos intocables a un asalto, intocables a un golpe, intocables a la violencia de alguien.
Si así fuera, los discípulos no hubieran pasado martirio. Si interpretáramos este texto así como muchos creen, entonces diríamos, entonces Dios fue injusto con los mártires. Entonces los mártires fueron atacados por el mal y Dios se quedó así sin hacer nada. No, hermanos, no. Cristo dijo, gócense y alégrense cuando por mi causa les hagan mal. Pero por mi causa. Ahora, si usted se lo buscó, pues es diferente. Pero cuando es por la causa de Cristo, hermanos, debemos de gozarnos aunque el mal venga a nosotros. Pero no sucumbir a practicar ni hacer nosotros el mal. Pablo dijo, yo solo sé esto, que en mis miembros el bien no mora en mí, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Hermanos amados, todos los que estamos en este cuarto, todos los que estamos en esta habitación, tenemos maldad. Todos, escuche bien, hermanos, todos los que estamos en este cuarto tenemos maldad. La maldad natural. Todos tenemos maldad natural. Es que era mi hermano, yo confié en él, yo le deposité todo, por eso lo contraté, por eso le di mi dinero a cuidar y me traicionó. Pues es que le confiaste tú todas tus cosas a un hombre que en él hay mal. Y más si es una persona que no tiene una vida de oración continua, por supuesto que el mal será más evidente. Con esto les estoy diciendo que seamos desconfiados, no, de ninguna manera. Con esto les estoy diciendo que oremos al Señor que nos permita no sucumbir a las garras del mal para ser personas que hagan el mal, sino que seamos personas de bien. Queridos hermanos, y con esto voy a cerrar. Cristo nos dice que una de las partes importantes de nuestra vida de oración debe ser esta: no caer en la tentación y ser librados de ser influenciados por el mal. Amados hermanos, nuestra vida Dios la salvó, Cristo la salvó para hacer una vida de bendición, no de maldición. De una misma abertura no puede salir agua dulce y amarga. De un árbol de una vid no pueden salir uvas naturales y uvas silvestres. La naturaleza de quien mora en nosotros nos debe determinar en nuestro diario vivir. Pero eso no quiere decir que ser hijos de Dios somos intocables, somos insensibles a la tentación o al mal, sino que esto nos enseña a estar alertas todo el tiempo, sabiendo que un día o en algún momento podemos ser tentados o seducidos para hacer el mal. Al conocer estas verdades, esto me debe llevar a una cosa: a no quererme separar de la vid verdadera, porque cerca de la vid voy a recibir el alimento necesario para día a día mantenerme alejado del mal. Yo quiero preguntarle a usted, por ejemplo, varón, si usted fuera José el soñador, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Usted hubiera huido? ¿Usted hubiera corrido del pecado? ¿Qué hubieras hecho? Hermana querida, si usted hubiera sido Zafira, ¿hubiera apoyado a su marido o se hubiera opuesto a la decisión pecaminosa que él tenía? ¿Qué hubiéramos hecho? Es fácil ver la Biblia y decir, mira, David, mundanote, cayó en pecado. Hermanos, tranquilo. Dice la Escritura que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso debemos estar constantemente en oración. Señor, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Y esta oración termina maravillosamente, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, te damos, porque sabemos que en ti nosotros podemos ser librados del mal. Padre, todos nosotros vamos a ser tentados. Todos nosotros vamos a ser
vulnerables a la tentación. Te pido que nos ayudes. Te pido que nos des la gracia que necesitamos. Te pido que nos guardes del mal, nos libres de la tentación. Queridos hermanos, todos debemos estar orando. Yo creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos estar arrodillados ante Dios diciéndole: Dios, guárdame. Quizá ahorita yo estoy entrando en tentación o yo estoy en tentación. Queridos hermanos, debemos estar alertas orando. Nuestra carne es débil. Nuestra carne es vulnerable. No importa tu edad, no importa los años que lleves de casado, no importa los gustos que tú tengas. La tentación vendrá de una manera tan sutil. Y yo creo que muchos de nosotros, si no ponemos atención a este tipo de mensajes, muchos de nosotros no solamente seremos tentados, eso es algo inevitable, pero sucumbiremos a la tentación y seremos eliminados. ¿Qué tan dañino no es el pecado que una sola mordida, un solo fruto, condenó a la humanidad para siempre? Una sola vez. Hay pecados que cometidos una vez pueden derrumbar nuestro ministerio, pueden acabar con nuestra familia, pueden acabar con nuestros hijos. El pecado es tan dañino, tan peligroso, tan destructivo, que no necesitas 2 veces, basta una sola vez. Una infidelidad dañará el matrimonio o lo fracturará al grado de que habrá desconfianza. La confianza se pierde. Restaurar es un proceso difícil. No es imposible, pero es un proceso largo. Se rompen muchas cosas. El pecado de Saúl lo descalificó para siempre. Hermanos amados, pon atención a tu vida. El pecado de David lo marcó para siempre, porque las consecuencias de ese pecado lo siguieron al término de su vida. Adonías, Absalón, Amnón, muertos. Tamar, abusada. Su hijo Absalón, haciéndose vil ante el pueblo, durmiendo con sus concubinas a pleno sol. Dios perdona pecados, sí, pero las consecuencias del pecado muchas veces quedan como una cicatriz que no se borra. Una cicatriz que está en tu piel, una cortada que te recuerda cómo fue, que ya no duele, pero que te deja una evidencia de cómo fue. Amado hermano, cuidemos nuestra vida. Hermana, cuide su vida. Ore al Señor, ore por su marido, ore por su entrar y salir, ore por sus hijos, que Dios nos ayude a mantenernos lejos de la tentación. Y que cuando la tentación llegue a nuestra vida podamos responder como respondió José. Huir y decir: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Padre, gracias por tu palabra, bendice el tiempo, Señor, y ayúdanos a vivir siempre en completa dependencia de ti. Gracias te damos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.